Contamos historias, las vivimos entre páginas. Con este programa nuestros estudiantes de periodismo se sumergen en el corazón de la cultura. Aquí encontrarás entrevistas exclusivas con los mejores autores. Entonces ha entrado también en el libro. Incluso cuando hay dos personajes centrales tiene que haber 10.000 alrededor, porque... Leídos los cuentos, miro nuevamente el título de la obra. Sin embargo, bueno, era una planificación que ya tenía años. Los nuevos lanzamientos de novelas, los poemas favoritos que enamoran a todos y recomendaciones literarias que conectan con el alma de los lectores. Top 5 de los libros más leídos por jóvenes de la librería española. Porque escribió Desayuno en Tiffany's como una historia sobre una... Lo que no tiene nombre es un libro que nos invita a explorar las emociones más profundas y humanas. En Café con Letras el periodismo se une a la literatura. Esto es Café con Letras. Hola, ¿qué tal? Estamos en otra entrevista aquí desde la FIL de Quito 2025. Esta vez estamos con Melissa Ibarra, que viene desde México. Al igual que Karine Bernal, si no han visto esa entrevista, pues vayan ahí al YouTube y lo podrán ver. Melissa, creo que una de las novedades que son autoras jóvenes, muy jóvenes, y que además nacieron en este ecosistema digital en Wattpad. Yo exploré un poco ya la conversación con Karine por ahí. Quisiera reenfocar contigo desde otro sitio, igual vamos a llegar por allí. Y simplemente es, cuando tú empiezas en Wattpad, ¿no es cierto? Tenías ya un interés, imagino, literario, y quería preguntarte cuáles eran tus referentes antes de empezar a escribir. Si nos puedes compartir esos nombres de autoras, libros. Antes de empezar a escribir, yo leí mucho a George Martin, el de Juego de Tronos, el autor de Juego de Tronos. Él es mi autor favorito, siempre lo digo. Y aunque sus libros eran muy detallados, eran muy largos y mucha gente decía que eran muy densos, para mí eran perfectos porque me sumergían muchísimo en la lectura con tanto detalle. También me gustaba mucho Khalid Hosseini, que él es el autor de Mil Soles Espléndidos y ese libro me encanta, sobre todo por la cultura. Entonces yo tenía el deseo de escribir mi propia historia. Entonces creo que ellos me impulsaron mucho y me influyeron mucho en mi construcción como autora. Una de esas historias es la de Nisa, la protagonista de tu libro que está aquí, que es Indeleble. Sí, es 3 libros que están aquí en la FIL: Indeleble, Irresistible, Error 1 y 2, ¿no? Que también los podemos encontrar aquí en la FIL. Pero, reitero, Nisa es la protagonista de Indeleble, ¿sí? ¿No? Y ella es bailarina y que está expuesta un poco a este mundo que significa la disciplina, el rigor, y que se entrelaza con temas que me parece que son muy actuales y muy de esta generación a la que tú también representas, obviamente, que es la salud mental. ¿Qué nos puedes decir de esta relación de la disciplina, la salud mental y el camino que va a tomar Nisa? Bueno, este es un libro que tiene mucho de mí, mucha experiencia personal, porque yo también estudié ballet desde los 8 hasta los 13 años. Entonces, eso también generó en mí como ciertos cambios en mi actitud, en mi alimentación y dejarlo más claro, me generó traumas. Entonces, creo que cuando te sometes a una disciplina que es tan dura como el ballet, haces un contrato contigo mismo que es casi esclavitud. Entonces, eso te deteriora físicamente, te deteriora también mentalmente. Entonces, lo que yo quería era transmitir la experiencia, sí, pero dejar un mensaje un poco motivacional de decir, tranquila, o sea, no te vas a morir, eres suficiente. Y si es algo que no te gusta o que te hace mal, siempre puedes optar por otro camino o por mejorar aquello que te hace mal. Quisiera tus inicios, digamos, literarios, no sé si son necesariamente en Wattpad, como conversábamos, pero no sé si tenías, digamos, el interés de empezar a escribir. ¿Pasó porque había mucho tiempo libre, porque justamente hablabas de los referentes, o porque había una necesidad de contar algunas cosas que las tenías en la mente y en el tintero? ¿Cómo podemos explicar tus inicios en esto de escribir? Yo creo que fue una combinación de muchas cosas, porque yo escribo en libretas desde los 12 años. Siempre me ha gustado, siempre he tenido una mente muy errática, muy inquieta, y lo que me impulsó a publicar en Wattpad o hacerlo de forma digital para que llegara a más personas fue justamente una amiga que ella me dijo, oye, pues yo soy la única que lee estas historias, pero creo que a más personas les gustarían, entonces deberías hacerlo. Y gracias a ella fue que yo llegué a Wattpad y todo se hizo más grande y explotó en la pandemia. O sea, cuando todos no teníamos nada que hacer y solo estábamos existiendo, ahí. Wattpad, digamos, en general las plataformas, pero también creo que porque estaba revisando, por ejemplo, algunas de las actividades que hacen
en las plataformas más amplias, digamos, Instagram, TikTok y esas cosas que también están ustedes muy presentes. Y me genera la duda de cómo se compagina, ¿no es cierto?, este rol de escritora con estos nuevos espacios digitales, porque esos nuevos espacios digitales me parece y me dan la sensación que ya no son solo espacios de difusión y de contar lo que estoy haciendo, sino que se vuelven herramientas de esta industria para todos ustedes. ¿Cómo lo compaginan? ¿Cómo lo ven? Yo creo que lo vemos como una herramienta de trabajo y también una forma de establecer un vínculo más estrecho con los lectores, porque anteriormente, cuando yo estaba en preparatoria o algo así que era más joven, me acuerdo que leías los libros y tú querías saber algo del autor y realmente no existía nada que tú pudieras saber más que las noticias, pero ahora lo vemos como una herramienta para formar un vínculo más cercano con los lectores y también para publicitarlo. Porque llega un momento en el que ya tú no tienes que hacer nada de trabajo porque todo lo hacen los lectores y son los lectores los que hacen la publicidad por ti. Entonces creo que es nuestra forma, es nuestra mejor herramienta, tanto para publicitar como para establecer vínculos cercanos. Melissa está, me imagino, ya me lo contarás tú, está en su casa un día y recibe la llamada o la propuesta o el mensaje de una primera editorial. Puedes contar quién es esta editorial, pero la pregunta es, ¿y qué se te pasó por la mente? ¿Cuál fue tu primera reacción? No me lo creí. Me sorprendí porque al final de cuentas era un hobby, era algo con lo que yo no tenía planeado generar dinero, ni tampoco tenía pensado que llegara a ser algo tan grande. Entonces fue algo que me sorprendió mucho, pero también fue como algo muy bonito. Como sentir que tu sueño que tú creías imposible se está volviendo realidad. Entonces, tú estabas haciendo otra cosa, estudiando otra cosa y de repente pivoteaste un poco tu vida, digamos, de este mismo interés. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? En ese momento, como estudios de carrera. Ya era abogada, me acababa de graduar y estaba trabajando en una empresa donde yo llevaba el tema de los contratos y tal. Entonces, era como Hannah Montana. O sea, era como Miley Cyrus y Hannah Montana. Entonces, era 2 en 1. Y cuando me llega esta propuesta es como, wow. O sea, ¿qué hago ahora? ¿Hago las dos cosas, los dos mundos, o me decanto por uno o por el otro? Y por un tiempo hice las dos cosas, pero llegó un momento en el que todo esto de los viajes y las ferias ya no me permitía estar en la oficina, entonces dije, bueno, me resulta más redituable el tema de los libros y aparte es mi pasión, entonces perfecto, me encanta. ¿Cuáles son, crees tú, los retos de un joven autor, ¿no? De una joven escritora? ¿Cuáles son los retos que te has enfrentado? Yo creo que hay muchísimos retos. Todas las carreras, la construcción de carreras, todas representan retos diferentes, pero creo que uno de los más grandes es el que te consideren autora como tal. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque como nosotros venimos justamente de un ecosistema que es digital, hay personas que lo ven como algo menor o como como si no fueras un autor consolidado. Entonces, creo que ese es el reto, el que nos vean como verdaderas autoras y el que reconozcan que realmente nuestro trabajo vale y que no, o sea, no importa si eres un autor de 1000 años o eres un autor joven, si conmueves a las personas y si a las personas les gusta tu trabajo, creo que ya es suficiente. Bueno, un amigo escritor me decía, hay lectores para todo público. Sí, exacto. Digamos, y ya el hecho, porque hay, obviamente, éxitos y comerciales, pero si es que hay eso, obedece necesariamente a un trabajo para un público específico. Después, obviamente que hay tiempo para seguir transformando, mejorando y lo que se quiera, pero ahí hay un trabajo que, digamos que los números hablan por sí solos, ¿no? Sí, vuelvo un poco a tu obra y quisiera que nos cuentes brevemente qué podemos encontrar en Irresistible Error 1 y 2. Irresistible Error es una novela romántica juvenil de New Adult, como se le conoce ahora a este género. Y trata de 2 personas que se casan por error en Las Vegas, pero sus familias se odian, entonces ellos quieren como separarse, pero a la vez se van enamorando, entonces descubren secretos de familias y hay mucha intriga, mucho drama, muchas escenas subidas de tono también. Entonces, es algo muy divertido que a los lectores los atrapa muchísimo, los engancha desde el primer capítulo, pero también hay temas como un poquito de tintes de salud mental, entonces creo que es una combinación de muchas cosas que a los lectores les encanta. Es como un Romeo y Julieta juvenil con una locura de amor en Las Vegas.
¿Tú vas a seguir escribiendo en plataformas como Wattpad o ahora será una dedicación un poco más particular o especial en este otro mundo más del libro físico, del mundo editorial? Eh, a mí sí me gustaría seguir escribiendo, o sea, yo sí lo haría, yo sí continuaría escribiendo en Wattpad, porque al final creo que es algo terapéutico. Como no nos juzgan o tú puedes escribir lo que sea, lo que se te venga a la mente, se siente muy liberador. Entonces, creo que sí lo seguiría haciendo. Seguramente perfiles como el tuyo, Melissa, también como el de Karine, son referencias para muchos jóvenes, chicas, chicos que están en esta plataforma, que están en estos ecosistemas y que sueñan, piensan y se ilusionan con ese mismo camino. Estoy seguro que has encontrado con muchas personas en esa línea. ¿Qué les puedes decir a ellos? Yo les diría que se aferren a sus sueños, o sea, que lo sigan, que aunque parezca imposible y que nunca te vas a poder dedicar a esto, sí lo vas a lograr. Y que tú no sabes cómo puedes cambiar el mundo de una persona con lo que tú escribes o cómo puedes impactar en su vida. Entonces, adelante. Finalmente, quiero terminar con la misma pregunta que le hice a Karine. Estamos ahora en la FIL de Quito. ¿Qué buscas aquí? Además, obviamente, siempre hay fines comerciales en las ferias del libro, pero de manera personal, como autora, ¿qué expectativas tienes aquí con otras personas, con otros autores y demás? Las ferias del libro para mí siempre son una experiencia porque conoces muchísima gente, muchísima, y de todos los ámbitos. Entonces, lo que yo espero justamente es conectar más con mis lectores, abrazarlos, conocerlos, reírlos, pero también conocer gente del mundo editorial, o sea, editores, también distribuidores, de todo lo que se necesita para ya temas de trabajo. Muy bien. Melissa, muchas gracias por tu tiempo y que una feliz estadía aquí en la FIL y en Quito. Nuevamente. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos en la próxima entrevista de Café con Letras. Hasta luego. En Café con Letras no solo contamos historias, las vivimos entre páginas. Con este programa nuestros estudiantes de periodismo se sumergen en el corazón de la cultura. Aquí encontrarás entrevistas exclusivas con los mejores autores. Entonces ha entrado también en el libro. Incluso cuando hay dos personajes centrales, tiene que haber 10.000 alrededor, porque Leídos los cuentos, miro nuevamente el título de la obra. Sin embargo, bueno, era una planificación que ya tenía años. Los nuevos lanzamientos de novelas, los poemas favoritos que enamoran a todos y recomendaciones literarias que conectan con el alma de los lectores. Top 5 de los libros más leídos por jóvenes de la librería española. Porque escribió Desayuno en Tiffany's con una historia sobre una... Lo que no tiene nombre es un libro que nos invita a explorar las emociones más profundas y humanas. En Café con Letras el periodismo se une a la literatura. Esto es Café con Letras.